El fútbol no empezó en un estadio, nació en las calles, en los relatos de papá y en los abrazos con desconocidos. Aquí no se habla de estadísticas, aquí se habla de lo que hace temblar el corazón. Bienvenidos a Donde Nacen los Hinchas, un podcast de hinchas para hinchas. Hoy nos encontramos con un joven que ha llevado su pasión al fútbol a unos grandiosos videos que nos permiten recordar por qué amamos este deporte, que nos permiten recordar jugadas y jugadores históricos que hacen de este deporte lo más bonito del mundo. Estamos con Juan David Montoya. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, ¿no? Contento y agradecido con la invitación para hablar de lo que nos gusta, que es el fútbol, paz. Y ahí también te quiero agradecer por ese momento que nos vas a regalar, porque veo que sos una de esas personas que consume mucho fútbol, que vive por el fútbol, que le gusta tanto, que ha buscado jugadores que quizá ni siquiera vio jugar para generar ese contenido y mostrarnos lo bonito que hicieron dentro de este deporte. Entonces te quiero agradecer por eso, y de eso se trata pues como este espacio, de tener una charla de fútbol, de acordarnos de jugadores, de recordar jugadas, de recordar por qué es que somos hinchas y por qué nos gusta tanto este deporte. Entonces te agradezco también como por este espacio que nos regalas. Y ahí te quiero preguntar, parce, ¿cómo llega el fútbol a tu vida? O sea, vos sos hincha del Medellín, me comentabas, pero ¿cómo llega el fútbol a tu vida? ¿Cómo te lo mostraron? ¿Fue tu papá? ¿Fue un amigo? ¿O simplemente ibas pasando por ahí desprevenido y lo viste y te quedó gustando? ¿Qué fue lo que pasó y cómo llegó el deporte a tu vida? No, desde pequeño sí, pues puedo decir que tengo una familia muy futbolera, o sea, mi papá que es hincha de Medellín y con mi tío, que yo vivía con los dos pues en el momento, y era como la peleita entre los dos de mi tío hincha de Nacional, mi papá hincha de Medellín, incluso de pequeño tengo fotos con la camisa de Nacional que mi tío me ponía, era como que, como quien lo convence a que entonces a través de, ¿usted es hincha de quién? Como ese alegato entre los dos, un alegato sano pues obviamente de para dónde iba a coger uno, pues como que empecé a ver fútbol, jalé más para el lado de mi papá y aparte de mi papá, los tíos pues maternos míos, también todos hinchas de Medellín, entonces mira pues ahí como la contradicción, mi tío muy hincha Sí. de Nacional, pero los tíos de él hinchas a muerte de Medellín y sí desde pequeñito ellos pues yo creo que también ayudaron mucho porque me llevan al estadio y desde pequeño sí una familia muy futbolera. Y para el hincha del Medellín tenés un nombre muy bacano, o sea, vos sos tocayo de uno de los grandes jugadores que hemos tenido, que yo creo que la gran mayoría de hinchas de Medellín coincidimos en que la mejor camada de jugadores que vimos fue esa del 2003 y el 10 era David Montoya, y es como de esos jugadores que uno recuerda con mucho cariño, y para vos como hincha, uy, qué bacano, me llamo igual que uno de los grandes ídolos de mi equipo. Parce, ¿en qué momento te surge la idea de generar este tipo de contenido? O sea, o simplemente vos veías cosas en internet y te llamaban mucho la atención, o por qué te surge esa idea de generar ese contenido, porque en realidad es muy bonito y muy nostálgico y nos lleva a sentir cosas que habíamos quizá dejado de sentir. Así no, la verdad, yo creo que desde que creé pues la página he pasado como con varias etapas, entonces siempre he tenido como de referente y alguien que me impulsó mucho fue un amigo mío que él sí está pues en este momento muy grande, que es el doble 9, que él le mando un saludo, porque él seguro lo va a ver. Siempre como que me impulsó y todo, y pues he hablado mucho de fútbol con la gente y eso. Entonces las etapas han sido, empecé como con memes, cualquier bobadita así de 30, 15 segundos. Después pasé a tirar como las opiniones personales. Y ya pues consumiendo mucho contenido, me empezaba a salir, a salir, a salir. Me salió alguien pues tipos que hablaban era más como de la nostalgia, no tanto opinión, sino más bien como lo que generaba el futbolista o el momento o el gol de lo que estaban hablando y como que me identifiqué más con eso y seguí la línea por ahí. Qué chimba, parce, no, eso es muy bacano porque justo eso es lo que también nosotros queremos transmitir desde acá, y es el fútbol es para sentirlo, para vivirlo, no, no tenemos que estar llenos de estadísticas y de números a toda hora. Esto hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, y en el fútbol se gana, se pierde, se empata, pero siempre está como ese tensionadito, esas ganas de volver a ver y de volver a vivir lo que se vivió, ¿cierto? Entonces también es como entenderlo desde ahí. Parce, y cuando vos empezás, pues, digamos, vos sos hincha del Medellín, obviamente te va a quedar mucho más fácil hacer contenido del Medellín y de algunos de esos jugadores, pero entonces decidís empezar a buscar jugadores, y en estos días vi que publicaste uno que es muy relacionado al Nacional, que es Manelli Torres,
que es uno de esos grandes jugadores que hemos visto en el fútbol colombiano, ¿qué te ha permitido también el contenido que realizas de conocer jugadores que vos decís quizás nunca, si me no hubieran metido en esto, nunca lo hubiera conocido y me hubiera perdido de un gran jugador? Parce, yo creo que, o sea, con lo que vos hablas de Nacional, o sea, no se me hace como tan, pues no soy un hincha sin permiso que no puedo hablar, no puedo ver una camisa verde, pero sí, en su momento sufrí mucho a Magnelli, en el estadio yo creo que de los que más les gritaba obviamente a Magnelli, pero en el temas de Nacional se me hace más fácil ahora hablar de esas personas que yo considero cracks de verdad, y para mí Magnelli es un crack de verdad, entonces no es como tan complicado, por así decirlo, ya, pucha, Magnelli, pero es que él es ídolo en Nacional o en Nacional, sino que cuando son esos temas que de pronto uno en su momento no los disfrutó tanto, porque pues sería una mentira decir que yo disfruté a Magnelli en esa época, porque yo lo Sí, sufría, sí, claro. no lo sufría pues como hincha de Medellín, pero ya uno se pone a ver para atrás y ya pues sin el furor del momento, ya uno ve como, uy, tipo muy distinto, incluso uno en ese momento sabía que era un distinto, por eso es que uno lo sufría tanto, entonces con temas ya que son más de Nacional y eso, no se me hace tan difícil hablar de jugadores que de verdad considero pues buenos, sea la camisa que sean pues. Qué bien, parce, porque sí, claro, yo me acuerdo que uno puteaba a Magnelli era porque uno sabía que él iba a resolver el partido en cualquier momento y uno era, pero ¿por qué tienen este hijo de puta Tipo como muy juega? bravo. No, ese man era muy Entonces, bravo. y hemos visto muchos jugadores, pero también hablas de jugadores que quizá no viste, de pronto por generar como esa nostalgia en mucha gente. ¿Y cuáles has conocido ahí a través de tus videos que vos decís, este man de verdad era un crack y qué pesar que no lo pude ver? O mi papá me hablaba mucho de este y por eso lo investigué y digo sí, o puede pasar también que vos decís, mi papá me hablaba mucho de tal jugador y cuando yo lo investigué, como que no era tan bueno. ¿Cuáles son como los jugadores que de pronto tenés ahí de más antiguos que vos decís, "Ay, gracias a lo que hago y gracias al fútbol porque estos manes existieron"? Parece, no, o sea, yo tengo a Dennis Bergkamp, sí lo puedo ver, pero demasiado pequeño. O sea, si yo te digo, uy, hoy me acuerdo de este partido de Bergkamp, memorable, es mentira. O sea, Bergkamp, yo lo que concibo de él en ese momento es por videos que vi, partidos completos. Y es un tipo que yo digo, me hubiera gustado verlo cada 8 días, como prender el televisor y yo conscientemente ver y recordar lo que ya vi después en videos de Bergkamp. Y me hubiera encantado ver a Romario. De Romario también he buscado bastante porque a Nazario me tocó una época del Nazario ya. Siempre pues le dieron el gordo Ronaldo, pero me tocó el Ronaldo ya un poquito 2006, ya buscando el. Incluso en 2006 también era muy bueno, pero ese Brasil no avanzó mucho como anteriormente, que uno lo veía siempre hasta semis o eso. Sí, Me tocó ya un Ronaldo también en últimas, entonces como ya indagando un poquito más en fútbol brasileño, siempre mucha gente hablaba de Romario, 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 y me quedo sonando y ya buscando a Romario. También me hubiera gustado mucho ver a Romario en su el época. Chapulín, jugadorazo. Y, parce, digamos que en el fútbol no todo es bonito, ¿cierto? No todo es bonito, no todos son flores y cosas bonitas. Ahí hay temas muy complicados como la derrota y ya otros mucho más complicados que son externos al fútbol, pero que también lo tocan. Y es el tema pues, de la violencia y lo que sucede muchas veces entre hinchadas. Pero hablando ya como tal de la derrota, ¿cuál es esa derrota que vos como hincha has vivido y has sufrido más? Porque digamos, hemos tenido varias derrotas difíciles de asumir, pero ¿cuál es esa que a vos te marcó que vos decís, esta a día de hoy no la puedo superar? Así yo creo que es lo que vos decías, o sea, uno como hincha de Medellín, como que ha tenido varias etapas de la derrota, como que se han perdido tantas finales que uno llega y fue pucha, y todas son muy diferentes. Sí, Pero la final con Junior es la que, pucha, esa a mí yo no he podido, ni siquiera hasta con Nacional, contra la de Santa Fe, no, la de Junior es la que más duro me ha dado, un partido que yo incluso dejé ir mucho al estadio después de esa final. Esa final es la que más duro me ha dado a mí. y que yo creo que ahí coincidís y coincidimos pues conmigo, coincidí y con muchos hinchas de Medellín, porque aparte es una de esas finales que uno dice, no hay por dónde se escape, o sea, es que uno veía el partido y yo no fui al estadio porque mi hijo estaba recién nacido, pero no veía el partido y no había por No, es que no había dónde, o por sea, es que dónde. no había por dónde Junior hiciera nada. Y llega esa jugada, se desconcentran y dejan solo a Vladimir y es como, uy,
No, y son como sensaciones, o sea, nosotros en los pocos títulos que hemos visto, que incluso la generación de nosotros ha sido afortunada con títulos del Medellín. Sí, así es. Entonces, son como esos títulos que son como tan recordables todos, que uno se acuerda como qué pasaba, qué aura se sentía alrededor. Entonces, al final con Junior era una aura muy, muy ganadora, o sea, Sí. el equipo era una nómina muy brava, la hinchada estaba bien con directivas, todo era una unión que Medellín remontó el partido como a los 15 minutos, ya el partido iba 2-2 en la serie, entonces como que todo estaba dado para el título y tan, ese es un balde de agua fría muy bravo, Sí, muy bravo. esa fue dura. Y ya cuando has hecho contenido, ¿cierto? ¿Cuál final o así partido vos decís, a esta hinchada esto le tuvo que haber marcado para toda la vida? Porque digamos uno como hincha siempre tiene como cosas que lo van marcando y hay derrotas que lo marcan a uno mucho. Y vos haces el contenido muchas veces de los ganadores, pero claro, ahí también está la otra parte, el perdedor. Perdedor. ¿Cuál es la que vos decís que debió haber marcado a esa hinchada demasiado? Me parece, yo creo que, pues así que se me vengan rápido a la mente, yo creo que la del Milagro de Estambul debe haber sido jodido para esa hinchada, pues un partido ya también. O sea, usted terminó el primer tiempo y usted ya estará pensando dónde se iba a celebrar y toda la vuelta. Sí, Y de pronto también las del Atlético, la que Ramos hace ese gol al último minuto, también debe haber sido bravo. sí, esas son muy icónicas porque yo me acuerdo esa de Estambul, yo la estaba viendo con un amigo que es muy hincha del Milan, nos volamos del colegio, eso fue en 2005, estábamos estudiando, nos volamos del colegio y nos fuimos a la casa de él a ver el partido y pues 3-0 el primer tiempo, ya está listo, y inclusive él ya estuvo como invitado también acá en el podcast y él decía, es que ya, o sea, en una final de Champions vos ganando 3-0, no hay forma que te la quiten y sale el Liverpool en el segundo tiempo y No hay que. los arrolla y les empata y se van al tiempo extra. Shevchenko incisivo, el arquero del Liverpool figura y se van a penaltis. Sí, que era un equipo, pues es que era muy superior el equipo. No es como que uno diga, va ganando 3-0, pues por cosas del fútbol. No, era un equipo que de verdad era muy. O sea, es imposible que esa final la hubiera perdido y vea lo que es el fútbol. Sí, parce, y como ya te toca pues como buscar tantos jugadores y eso, ¿cuáles son como esos jugadores que vos decís que son los distintos de todo? Que si te toca escoger 5, ¿cuáles son los 5 que escogerías? Pues yo soy muy defensor del creativo, que lastimosamente se está perdiendo mucho y uno entendería que se pierda, pues por ejemplo en esos lados de Europa, o que nunca pues hubo como un creativo, por así decirlo, pero a mí me marca y me duele mucho de verdad que en Sudamérica ya no valoremos ese tipo de jugador, Sí, que en las mismas escuelas vos ves que ya no le sirvió un 10, tanto peladito bueno que salió, en una tierra que ha nacido tanto 10. Entonces, por ejemplo, a mí el 10 sudamericano me gusta mucho, me quedaría con Román, con James, porque a mí James me ha marcado mucho y para mí es el más grande de Colombia, con el mismo Juanfer, para seguir con la línea de 10 y pues algo distinto, Pablo Enrique Ganso, me parece un 10 clásico y que también me marcó mucho ese con Santos y Neymar. Y a ver, otro 10 pues como para no decir lo mismo de siempre que también me hayan marcado. De pronto con Chile el Mago Valdivia me gustaba mucho también. el Mago Valdivia. ¿Y qué es lo que generan ese tipo de jugadores en vos? Porque yo veo que sí, es muy evidente que son como el estilo que más te gusta. Yo también soy como muy partidario del 10 y pues yo tengo la firma de Riquelme tatuada. Entonces, pues para mí Román es lo mejor que he visto. Y hay muchos jugadores como, por ejemplo, el mismo David Montoya. Mau Molina no era un 10, pero casi. Pero sí, Eh, prácticamente. Magnelli Torres, acá hemos tenido 10 muy buenos No, acá es en que Colombia es Colombia, una cosa Giovanni loca. Hernández, el Pío Valderrama, James Rodríguez, Juanfer Quintero, hemos tenido muchos muy buenos. ¿Y qué es lo que generan ellos en vos para que vos te decantes siempre por ellos? Vale, yo digo que como se ha venido transformando el fútbol, es como buenos jugadores que sin correr tanto, sin esa adrenalina que actualmente estamos tan acostumbrados, manejan un partido. O sea, el hecho de recibir solo el balón con la suela y pisarla ya que es algo como que tan normal para la época en lo que los 10 salieron. Pero hoy en día vos ves un partido y es el que más corra, el que más meta, el que más intenso. Pero era un futbolista que la pise, que maneje el balón a su antojo, como que se juegue al ritmo de ellos. Entonces, Sí, eso es lo que me gusta, que ellos
les entregan un balón y están, pero que ellos como con esa calma, esa tranquilidad para jugar al fútbol y que ellos mismos se sienten distintos, o sea, como ver a Riquelme pisar el balón, él te decía a vos, yo soy mejor que los 20, 21 más que están aquí en cancha, yo soy mejor, yo soy superior. Entonces como esa superioridad que demostraban solo con pisar el balón, con esconderla, entonces eso es lo que más me gusta y lo que extraño pues actualmente. Sí, porque por ejemplo, también nosotros como hinchas del Medellín tuvimos uno de esos 10 de época y de culto, que yo les digo de culto porque mucha gente no los valoró en su momento, y es Neider Morantes. Sí. Y Neider era así, o sea, por ejemplo, yo en un capítulo anterior yo le decía a los invitados, yo es que la final de Medellín con Junior con Neider en la cancha, Medellín no la perdía. Medellín no la perdía porque deme el balón a mí que esto ya se va a jugar como a mí me dé la gana. O sea, ya remontamos, ya esto se va a jugar como a mí me dé la gana. Y eso hacía Riquelme, eso hacía David Montoya, o sea, todos esos jugadores así lo hacían y era como, son los dueños del fútbol, o sea, hacen lo que les da la gana y ellos son los dueños. Y eso es muy bacano, parce, pero también hay otros jugadores como los que más recuerda la gente, que son los delanteros. Y vos has tenido pues como la oportunidad ya de ver muchos, y ahorita me hablabas de Romario, yo a Romario tuve el placer de verlo jugar en vivo, pues no en la cancha ni en el estadio yo estando presente, pero sí ver partidos en vivo de él. Inclusive me tocó verlo compartiendo cancha con Ronaldo en una Copa América y yo me acuerdo de ese partido, yo estaba muy pequeño, yo tenía 7, 8 años, pero me acuerdo de ese partido como si hubiera sido ayer porque era Ronaldo y Romario, jugó un partido con Venezuela en la Copa América y los venezolanos no los veían, o sea, ellos hacían lo que les daba la gana y pasaban por el lado de los venezolanos, eso como 6-0, 7-0, que en esa época es cuando la gente decía que iba a jugar con Brasil y sabía que iba a perder, que no sabían era por cuántos. Así, Romario definía de puntica hacia la esquina, Ronaldo que se sacaba al arquero cada vez que le daba la gana. Entonces, como ver esos jugadores que a uno de verdad lo deleitaban y siento que ya ha perdido mucho por lo que decís, porque el fútbol se volvió muy físico. Sí. Se volvió muy físico y muy del GPS, cuántos kilómetros corrió, cuánto hizo trotando, cuánto estaba corriendo. O sea, es como medir lo que no se tiene que medir. O sea, estamos jugando fútbol, dame el balón y vamos a ver, porque es que en realidad lo que importa es lo que haces con el balón en los pies. Yo puedo correr mucho más que muchos futbolistas, pero cuando me entregan el balón si me caigo, ¿de qué sirve? Entonces es como entender esa parte también. Y ahí, parce, cuando empezaste a ser hincha de fútbol, que empezaste, pues me contabas por tu papá, ¿cuál es ese recuerdo que tenés, digamos, la primera vez que fuiste al estadio? ¿Vos qué sentiste en ese momento cuando ya llegaste y pisaste la última escala de la tribuna a la que ya sido en el Atanasio y miraste para allá y veías esa grama ya que uno la ve y es como ver un templo? O sea, la primera vez que fui al estadio, sí, la verdad, no tengo, porque como te digo, como era como esa discusión de para dónde coger, sí, desde muy pequeño me empezaron a llevar, entonces hay veces que ni emoción tenía de lo que estaba pasando. Pero sí recuerdo, por ejemplo, el primer clásico que fui me marcó mucho, porque fui con el tío mío que es hincha de Nacional, me llevó y Medellín ganó al último minuto con un gol de Cano, cuadrangulares, entonces era como que un temor con el que uno crece ir a clásicos y ya entrar yo y ver que definitivamente lo que pasa dentro del estadio y más aquí en Antioquia es una cosa muy bonita. Obviamente no podemos negar que por fuera no falta pues el desadaptado y eso, pero y el último clásico incluso pues pasó otra vez lo que pasó, pero la fiesta del fútbol como tal aquí en Medellín es muy bonita. Las hinchadas, el antioqueño le gusta mucho el buen fútbol, entonces era como que esa sensación de pasar del miedo como algo tan bacano que incluso yo ese día ni camisa al Medellín me puse, me acuerdo. Era como que, pues sí, eso de pasar del miedo ya como que a la adrenalina de, pucha, que gane Medellín y ya no pienso como que me están mirando hinchas de Nacional. Nacional era local, el gol que lo hizo Cano yo lo grité y no me pasó nada, nadie me miró feo, mi tío sí obviamente pues quedó rabón. Pero sí, sí ese partido sí lo recuerdo mucho, me marcó mucho ese primer clásico. Y qué bacano que mencionas eso, porque es algo muy generalizado lo del miedo. O sea, por ejemplo, mi mamá todavía, yo ya bien viejo y todavía me dice, no, usted ver un clásico, qué miedo, a qué ir por allá. Y yo, ma, tranquila, eso no pasa nada. O sea, en realidad si uno está en el estadio y no se mete con nadie, no pasa nada. O sea, obvio, si yo me voy a ir allá a meterme con los hinchas de Nacional a gritarles cosas, pues lo más seguro es que me van a hacer algo.
pero si yo los dejo quietos no pasa Sí. nada. Y yo voy siempre con la camiseta del Medellín. O sea, yo nunca, ni siquiera llevo una por debajo que para cambiarme, no, yo voy con mi Al camiseta del Medellín. Medellín y listo. Y es muy bacano eso, parce, porque yo recuerdo también el primer clásico que yo fui, como yo estoy más viejito, fue anterior a ese, y es uno que ganó Medellín con goles de Jorge Horacio Serna. Y él hizo 3 goles, Jorge Horacio Serna hizo 3 goles, que ese es como el Aristizábal de nosotros, porque él no Sí. podía ver a Nacional, siempre le hacía gol como Aristizábal a Medellín, que Sí. siempre le hacía gol a Nos Medellín. clavaba. Siempre era como, vamos perdiendo 1-0, ahora Aristizábal, ya vamos perdiendo Bueno. 1-0, ese fijo nos hace uno. Y así era Jorge Horacio, yo recuerdo también un partido cuando él jugaba en el Tolima, que entró como 10 minutos y Nacional iba 1-1 y gol de Serna, Bueno. perdieron 2-1. Entonces como es tan bacano también recordar esos momentos porque lo que vos decís, los clásicos en realidad no son malos, o sea, la gente le tiene mucho miedo al clásico y el clásico es lo más lindo Sí. que hay, o sea, porque también me acuerdo mucho de un clásico que nos hace gol Nacional, creo que fue Humberto Mendoza, no recuerdo bien quién fue el que nos hizo el gol, pero me acuerdo mucho de lo que siguió después del gol de Nacional, porque Nacional hizo el gol, Medellín sacó de la mitad de la cancha y empató con gol de Corredor, de Iván Corredor. Y entonces eran sentándose los hinchas de Nacional de celebrar el gol de ellos y los hinchas de Medellín parándose a celebrar el gol de Medellín. Sí. Entonces eso es como muy bacano también porque es ver la misma pasión en 2 camisetas diferentes y que precisamente eso es lo que tenemos que entender, que mi pasión por el Medellín la tiene el de Nacional por el Nacional y el del Cali por el Cali. Entonces también como tratar de que la gente se dé cuenta de eso, de que el otro ni siquiera es tu rival, es más, tiene más cosas en común de las que crees con vos. Sí, verdad. Entonces, como entender esas partes. Parce, y me decías que tu jugador favorito es Pirlo, que es uno de esos jugadores pues de buen pie. ¿Cuándo lo viste y qué fue lo que generó en vos Pirlo para que vos decís es mi jugador favorito de la historia, independiente, porque aquí volvemos a lo mismo, acá no hablamos de estadísticas, ni de títulos, ni de goles, porque quizás no es el que más títulos tenga, ni el que más goles hizo, ni el que más pases hizo, pero te enamoró. ¿Por qué te enamora del fútbol? No, yo creo que, o sea, Pirlo coincidió mucho como cuando yo jugaba fútbol, yo era central, ya cuando era muy pequeñito era central, y era un central de los que el balón de punta para arriba, central rústico, pues que llaman hoy en día. Y ya pues conforme fui creciendo, que me empezó a gustar más el balón y me empezó a ir bien y que buena técnica y eso, me pasaron para el mediocampo y ya en el mediocampo, que era pues uno, en la época que creció uno, que había que el YouTube y todo, empecé a buscar como jugadores similares y los videos que yo veía de Pirlo y ya pues conforme iba viendo yo partidos de Pirlo, era lo que a mí me gustaba pues tener el balón, cuidarlo, salir, que el pase largo no fuera un pelotazo, sino un pase dirigido. Entonces yo creo que Pirlo tenía unas características con las que yo me identifiqué y desde ese día camisa que pido en equipo, la 21, incluso en el perfil mío, el personal, le dije Juan Montoya 21 por Pirlo. Entonces siempre fue como él el referente. Cuando busqué un referente me encontré con Pirlo y no salí más de ahí. A mí me pasó eso, pero justo es el mismo número, porque yo fue volante de marca cuando jugué. Y el jugador, para mí el referente era Choronta Restrepo. O sea, por eso a veces hasta me indigno cuando le dan el 21 a cualquiera. Yo digo, no, es que este no puede tener el 21. O sea, es que el 21 lo deberían era tener enmarcado y por allá en otro lado, porque es que lo que hacía Choronta yo no se lo he visto a nadie. O sea, el juego de Choronta hacía que el juego del resto se viera fácil. Entonces es como, no podés hacer eso. O sea, es que Choronta tenés que respetarlo. Y hace poquito también, pues, con lo de David González, que habían retirado el 22 y ya lo volvieron a poner, muchos hinchas se enojaron mucho. Y digo que esos 2 números para mí en el Medellín son intocables. Son intocables porque para mí, lo voy a seguir diciendo siempre, la única leyenda como tal que tenemos en el Medellín es David González. Sí, de acuerdo. Es que es el jugador que más nos ha dado como técnico. Casi, yo decía, si David González queda campeón como técnico, los hinchas de Medellín no lo tenemos que tatuar así, puta, o sea, tiene que estar con nosotros toda la vida. Sí. Entonces es como, son los 2 jugadores que para mí son los más referentes. Obviamente hay muchos más, está Choto Cortés, que era como uno estar jugando porque él es muy hincha del Medellín, entonces estaba ahí, David Montoya, que es uno de los que recuerda a uno, Mao Molina, Germán Cano, hay muchos jugadores que uno recuerda con mucho cariño, pero para mí esos 2 son de los que yo digo,
Choronta por El mi posición en Olimpo. el campo y por lo que yo lo veía hacer, y David González por lo que nos dio, porque es que David González, o sea, es superlativo lo que él hizo en el Medellín. Y también concuerdo mucho con vos en que nosotros somos una generación que no hemos sido tan sufridos en realidad, porque mi papá tiene el doble de mi edad y él lo ha visto campeón casi que las mismas veces que yo, no, casi no, las Las mismas veces que mismas. yo lo he visto campeón. Entonces como, si hemos sufrido tanto, o sea, obvio nos duele porque hemos perdido muchas finales, pero de ahí a que hayamos sufrido tanto como otros hinchas, no. Y en ese orden de ideas, parce, también me gustaría como conocer cuál es como esa versión de jugador colombiano que a vos más te gusta. O sea, porque digamos que hay jugadores colombianos como el pibe que marcaron una época, ¿cierto? Pero a muchos de los jóvenes dicen que el pibe, cuando ven los videos, dicen, no, pues a mí no me gusta tanto el pibe, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son como esos jugadores colombianos que vos decís, no, es que estos manes a mí sí me marcaron, así sea que los buscaste? Por ejemplo, mi papá me mencionaba mucho a Willington Ortiz, y yo un día dije, pues yo tengo que buscar a Willington Ortiz, ¿sabes qué? Y es un jugadorazo, pues que, o sea, era tremendo lo que hacía en la cancha. Sí. ¿Cuáles son como los jugadores que vos tenés ahí? No, o sea, actualmente yo siento que incluso como hinchas de Medellín hemos sido muy privilegiados con los jugadores que han llegado al equipo. O sea, nosotros hemos visto lo que no hemos sido privilegiados con títulos, hemos sido como que, porque en Medellín ha jugado Omar Pérez, en Medellín jugó Juanfer, jugó pues en la época que afortunadamente sí salió fue Mao Molina, que son campeones, pero en Medellín históricamente los mejores jugadores de ese país han pasado por acá. Entonces, por la misma línea, o sea, a mí me gustan solo los jugadores que saben con el balón. O sea, también los metelones son jugadores necesarios en el fútbol, pero por ejemplo Choronta era un metelón y sabía jugar con el Sí, balón. sabía. Entonces a mí me gusta mucho, o sea, el 10 clásico me gusta mucho, entonces tengo por ahí la última versión de Giovanni, porque pues Gio Hernández en su inicio no era pues como un 10 claro, era más gambeteador inclusive, pero el último Gio es el de Junior, incluso pues el que viene aquí ya prácticamente retirado, que no le fue muy bien, Sí. pero Gio Hernández, tengo a Magnelli, por el lado de Medellín, Juanfer me gusta mucho, que pues lastimosamente no salió pues como queríamos. Y también me gustó mucho Mayer Candelo en Millonarios. Y ahí te voy a hacer una pregunta que a uno como hincha muchas veces le cuesta responder, aunque yo creo que ya por lo que me has dicho no te va a costar tanto. Y es, ¿qué jugador te hubiera gustado ver jugando en el Medellín? Ya, yo creo que he hablado mucho de Magnelli, pero tengo otro que sí me babeo, incluso si lo traen ya lo recibo, Teófilo. Recibo a Teo en Medellín, pues con las manos abiertas. Un tipo es un perro viejo de esos. Teo siempre me ha gustado mucho también. Si lo traen ya con 40 años lo recibo y Teófilo sí me ha gustado mucho siempre también. Y, a ver, otro ahí, digamos que a mí Teófilo me parece de esos jugadores que la gente nunca entendió a lo que jugaba. Porque Teófilo es un delantero, pero en realidad juega como si fuera un 10. Y hace los goles que hace un delantero, pero juega como un 10. Juega como un 10. Entonces es como de esos jugadores que mucha gente ni siquiera lo valoró lo suficiente, porque mucha gente decía, no, es que Teófilo es un tronco. Sí. Un tronco, eso no sirve para nada, y pues tremendo jugador. A mí uno que me hubiera gustado mucho, Dairo Moreno. También. Dairo Moreno porque es uno de esos cazadores de área, pero letales. Muy bravo. Y ahí parece también, cuando uno es hincha, muchas veces deja de lado el talento de los otros, ¿cierto? Esto pues pasa mucho porque uno dice, ah, este hijo de puta juega en el otro equipo. Entonces, lo que decías ahorita de Magnelli, que te pasaba pues en su momento como lo sufrías, no era como, pues no lo voy a valorar igual porque lo estoy sufriendo. Entonces, ¿y qué jugador así que vos decís, este fue el que yo más sufrí? Vos en este momento ya decís, no, pues que es un genio del fútbol. O sea, es que en Nacional sufrí también, pues aparte de Magnelli, como para no dar siempre la misma respuesta. Un genio que me gustó mucho, pero siento que no lo sufrí tanto porque tampoco estuvo mucho en Colombia, fue Gio Moreno. Siento que Gio jugó muy poquito en Nacional, incluso cuando él estaba, era figura nacional. Yo creo que el clásico Medellín Nacional era por definir quién era el colero de la liga. Fue en 2009, por allá. Sí, hubo un 2008, sí, momento. 2009 el primero, en el segundo ya llega Lionel y somos campeones, sí.
Gio Moreno me pareció un genio, que no lo sufrí tanto, pero sí lo disfruté ya bastante ahora después de retirado, incluso cuando estuvo a punto de llegar a Medellín me gustaba bastante, me ilusioné bastante, pero es un jugador que también me gusta mucho y que no disfruté porque jugaba pues de otra camisa. Sí, claro. Entonces me gustaba el Gio Flaco también. Sí, porque hay jugadores como esos, por ejemplo Aristizábal. Aristizábal es un jugador que uno nunca disfrutó lo suficiente porque es que juega en Sí, Nacional, entonces Nacional. siempre nos hacía gol a nosotros, entonces cómo voy a disfrutar a este man que Sí, nos hace gol cada vez que nos ven, era complicado. Y en el fútbol, parce, hay un tema como muy místico, ¿cierto? Que son las cábalas o los agüeros. Vos de pronto tenés uno, o una cábala, un agüero, o que vos decís, sea que vayas a jugar o que vayas para el estadio, que vos decís, tengo que hacer esto porque si no lo hago me voy a sentir mal y voy a pensar que Medellín perdió por mi culpa, o que mi equipo perdió por mi culpa. yo, o sea, no he tenido muchas cábalas, pero últimamente hice dos. Claro que una ya me perdió. Cuando Medellín queda campeón, bicampeón de Copa, la primer final, curiosamente la termino yo con una banderita que tenía aquí amarrada, que la llevamos que para ponerla, tan, nadie la quiso poner, la terminé yo, Medellín quedó campeón. A la próxima final, estábamos en pandemia, me acuerdo, igual nos reunimos a ver el partido en la calle, ya medio que como que se podía. También llego yo con la banderita amarrada, Medellín campeón. Fue pucha, para la otra final, esa banderita quedó una amiga con ella. Y se la amarró fue ella y perdimos. Entonces somos como que, ¿será que la mística la tenía era yo? El cuello mío era el de la mística. Sí, La próxima final me la amarré yo y volvimos a perder. Entonces esa como que se me fue ya, pero la tenía ahí. Y en Qatar, yo me acuerdo que como Colombia no estaba, pues igual así hubiera estado Colombia, yo iba a estar 50 Colombia, 50 Messi. Como Colombia no supo, pues me facilitó el trabajo ahí, entonces me fui todas las energías mías a Messi, y sí, soy muy mesista a muerte, por Messi sí he peleado, ya obviamente no, pues, pero con el primer partido que es contra Arabia, yo lo vi en televisor en el de mi pieza, y Argentina perdió, y el segundo, por cosas del trabajo, me tocó verlo en el celular, y Argentina ganó, me vi todos los partidos de ese mundial en el mismo celular, la final me la vi en sí, celular, sí, todo todo. el mundo entero me la vi en ese celular, entonces la cogí como de cábala, pues, pero más que todo por Messi, pero como ya Messi ganó el mundial, ya yo ahí me desentendí mucho de, pues como que no me desentiendo, le sigo haciendo fuerza a Messi, pero ya, por ejemplo en la Copa América, sí, cuando salió agradecí, mejor team, solo Colombia, pero sí que hice tanta fuerza por ese mundial de Messi, Para que sí, él ganara el sí lo mundial. cogí de cábala, yo no, si ese segundo lo vi en el celular y ganó, voy a seguir así, y todos me lo vi en un celular. Ah, qué bien, parce. Y ese es un momento, pues, como de esos bonitos que te deja el fútbol y es, querías tanto que tu ídolo ganara el mundial que hasta eso se te dio de decir, "Jue puta, es que tengo que verlo todo en el celular porque si no, vuelve y pierde otro partido y no me lo va a perdonar Sí. nunca y yo quiero que Messi sea campeón del mundo". ¿Cuáles son esos momentos históricos que vos tenés marcados a través del fútbol ya en tu vida como tal? Porque digamos, uno puede hablar del gol de Maradona con la mano o del gol que le hizo Inglaterra que se lo sacó a todos, pero nosotros eso no lo vivimos. Cambio, digamos, la final de Qatar la viviste, Sí. la final del Junior en 2016. ¿Cuáles son esos momentos que vos tenés que te marcaron en el fútbol? Bueno, yo creo que pues la final de Qatar, obviamente, me marcó mucho. El gol de James a Uruguay, la volea también me marcó mucho. La semifinal Colombia-Uruguay también me la disfruté mucho. Era como primera vez sentirnos en una final. Pues de esa pues, en 2001 pues, tenía yo que 3 años, ¿no? No me Sí, tocó. Esa semifinal también la disfruté mucho. Con el Medellín, el título 2009 también, porque fue como esa primera vez de estar en el estadio siendo campeón, porque del 2004 sí tengo más recuerdos, pero son sí. más vagos y no estaba en el estadio. Esa final con Huila la disfruté bastante, fue mi primera vez siendo campeón pues, en el estadio. Y aparte, pues momentos que yo diga, también me fui a ver a Nacional Mineiro, me fui a ver a Ronaldinho. Tenía que ver a Ronaldinho, llegó a jugar con Nacional, ¿qué importa? Yo era a Ronaldinho. Me acuerdo, ese día Ronaldinho no jugó muy bien, pero la primera jugada que él le llega el balón, él le hace una pisada a Alex Mejía que ya ahí pagué la boleta y Sí, también no recuerdo mucho era Ronaldinho. Esos son pues como los que se me vienen a la cabeza en ese momento, eso más que todo. qué bien, parce. Y
ahorita hablábamos, pues, y hacías un top 5 como de jugadores, solo los 10, ¿cierto? Y ni siquiera mencionabas pues como a Messi. Vamos ahora sí a hacer un top 5 histórico del fútbol. Y ahí sí vas a mencionar también a los que te gustan a vos, pero digamos saquemos un poquito que sean solo 10 y ya puedes mencionar al que quieras. Sí, o sea, yo voy a mencionar a los que vi, porque pues yo coincido que el top 3 es Messi, Maradona, Pelé. Y he visto muchos videos de Pelé y he visto muchos videos de Maradona y estoy de acuerdo. O sea, lo que yo le vi a Maradona, porque no he visto compilados, sino que me gusta ver partidos completos como para saber el contexto en el que, y, Sí, pues para mí esos tres son caso aparte. Entonces, de los que vi es Messi, Cristiano. Si no voy con Cristiano pasa algo muy raro, es que no lo disfruté. Porque en meterme tanto en el mesismo y Messi, 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 entonces uno llega a un punto en el que dice, no, hay que disfrutarlo a los dos. Pero cuando uno coge un bando, es inevitable no sufrir que... sí, Pero Cristiano también pues tiene los motivos para estar ahí. Neymar, para mí Neymar es, de lo que yo vi en vivo, pues como en el contexto, Neymar. Eh, Pongo a Ronaldo, el gordo Nazario, porque lastimosamente me tocó pues un Ronaldo ya que no era el mejor de todos, pero igual. Yo me acuerdo ver a Ronaldo con 100 kilos en Brasil, pues, dominar eso a su antojo. Y voy a poner el quinto, si lo voy a dejar a gusto personal, que igual tampoco me parece muy raro que esté en un top de fútbol. Voy a poner a Thierry Henry. Thierry Henry es un jugadorazo. Entre Thierry y Zidane pongo el 5 ahí, pero me voy a ir más por... Pero también me gusta mucho el Arsenal, entonces me voy a escoger a Henry. Henry es de lo mejor que yo he visto. O sea, yo fui muy seguidor del Arsenal por él. Sí. O sea, en esa época, digamos, estaba también Bergkamp, también jugó ahí un tiempo, pero ya estaba pues como más de salida. Y yo a Bergkamp lo vi jugar en el Mundial del 98 y eso, pero digamos que a mí el jugador que me hizo seguir al Arsenal y ver todos los partidos del Arsenal fue Henry. Henry. Henry era, pues lo que uno veía hacer a Henry era una cosa que uno no se lo podían explicar, porque Henry dominaba las defensas rivales solo con pararse al lado, entonces era como, es increíble. Y del fútbol colombiano, parce, un top 5 del fútbol colombiano, obviamente no tienen que ser solo colombianos. Si quieres meter ahí un jugador argentino, un brasileño que de pronto habrás visto acá en el fútbol colombiano y que te gusta, un uruguayo, ¿cuál es ese top 5 de jugadores del fútbol colombiano? Es que hayan venido acá y rendido, pues, primero pongo a Juanfer, que Juanfer es histórico y no dio el nivel que queríamos, pero las pinceladas de Juanfer yo creo que hasta le da para estar ahí de sobra. Choronta, no voy a poner de segundo a Neider, voy a poner a Choronta, Magnelli, y yo voy a poner a Teo. Y Teo. Poner a Teo, sí. Aunque también por ahí. Es que uno, Colombia ha sido afortunado, me ha venido hasta muy buen jugador. Sí. Pero además que se me escapa alguno, pero decía de la época mía, que yo tenga más recuerdo. Obviamente pongo más del Medellín porque es algo que sí siento más cercano sí, y que claro. consumo más. Pero sí, de mucho fútbol colombiano que he visto, sí, yo creo que esos jugadores me marcaron más y los seguí más, entonces. Sí, es que aparte en el fútbol colombiano han pasado jugadores, pues digamos no los vimos nosotros, pero aquí estuvo Di Stéfano, Garrincha jugó en el fútbol colombiano, el Tigre Gareca, Falcioni, un montón de jugadores que son, mucha gente los tiene hasta en los tops mundiales de la historia y pasaron por acá, por ejemplo Di Stéfano es uno de esos jugadores que mucha gente dice, no es que Di Stéfano no puede salir del top 3 de jugadores históricos. Y es como, puta, y jugó en Millonarios y lo pudieron disfrutar acá en Colombia. Entonces, también es como muy bacano saber eso. Y de buscar videos, y me parece muy bacana como esa forma que vos tenés de buscar el partido completo, porque en los compilados todos son buenos. Todos son buenos. En los compilados todos son un cracks. crack. En cambio, en un partido ya ahí ves de verdad quién es el que de verdad es un crack. Y Maradona, por ejemplo, lo que uno ve los golazos, entonces no que dice un crack, pero cuando yo también he buscado videos de partidos completos de Maradona y uno se da cuenta en realidad lo que él representaba, el liderazgo que tenía, el cómo pedía el balón en los momentos más complicados del partido, el cómo decía tranquilos que yo voy a resolver, es diferente a solo ver un compilado del gol que le hizo Inglaterra, pues eso lo puede ver cualquiera. Entonces es como también tratar de buscar esas formas de entender por qué es tan grande como dicen. Porque mi papá, por ejemplo, habla de Pelé y yo
partidos de Pelé completos yo en realidad no he visto ninguno, pero yo digo, Pelé tiene que haber sido muy grande, Sí. porque si todo el mundo lo pone, es por algo, Sí, o sea, claro. no es así que porque sí, y hay muchos periodistas deportivos, gente pues que ya está mucho más metida en conocer esa historia, que dicen que Pelé es el mejor y sin dudar nada. No, y mira que los que tuvieron la fortuna de ver a los tres siempre coinciden con el mismo Messi, Maradona, Pelé. Los que tuvieron la suerte, Messi, Maradona. Entonces uno no puede como que, no, es que en esa época, esa es otra, que la gente no entiende mucho los contextos. Que, o sea, obviamente uno ve ya fútbol muy de antaño, que obviamente era mucho más lento, pero igual vos te pones a ver el jugador y eran unas capacidades técnicas muy avanzadas para la época, y que vos te pones a pensar, bueno, si todos eran tan malos, entonces ¿por qué él marca la diferencia? Es porque algo especial tenía él. Claro. O parate vos en esa época, sin los guayos de hoy en día, los terrenos de juego tan. Entonces la gente El muchas mismo veces balón, es que ya el balón es es muy muy fácil de diferente, manejar. claro. La gente juzga sin el contexto. Que no, que en esa época, pero bueno, en esa época de Pelé, que todos eran obreros, pero Pelé también era obrero, entonces ¿por qué él sí resaltaba y los otros no? Claro. Como ahora, yo estoy seguro que el fútbol de hoy, en 50 años ponen un video y van a decir que Messi jugaba contra conos, porque la gente no se pone en el contexto. Marcaban tanto la diferencia que iban a aparecer, pues por así decirlo. Entonces, el fútbol, pues hay que entenderlo con contexto, y las estadísticas no te brindan un contexto de nada. Eso, porque es que vos miras, y mucha gente inclusive se atreve a decir, no, es que Pelé era malo. O sea, porque lo dicen así abiertamente, no es que Pelé era muy malo, pero ¿cómo pues? O sea, ¿con qué criterio y con qué argumento vos estás diciendo Pelé era muy Pelé era malo malo. si ni siquiera lo viste jugar? O sea, por ejemplo, mi papá tuvo la fortuna de ver a los tres, tanto a Pelé como Maradona y Messi, y mi papá dice, es que lo que hacía Pelé no lo hace ni Maradona ni Messi. O sea, es otro nivel lo que hacía Pelé. Él dice, Maradona y Messi son otros que pueden estar a la altura de Pelé, pero Pelé es el mejor. Y él los vio, entonces yo como no le voy a creer a mi papá que él los Claro. vio a los tres, y voy a decir, no, pa, es que Pelé era muy malo, porque es que cuando él jugaba eso ni marcaban, que no sé qué. Cuando yo he visto de los pocos videos que he visto de partidos de Pelé, lo molían a patadas, que la gente dice que ni lo marcaban, pero si lo encendían a pata, a más no poder, o sea, la cantidad de patadas que le daban era, inclusive creo que él y Maradona son los que más patadas han recibido en Y toda que no su era ni carrera. amarilla en la época. Sí, que no le sacaban nada, juegue, hágale. Entonces también las reglas eran distintas, había muchas cosas diferentes, que entonces te toca mirar todo eso para poder decir, era muy malo, pues porque con qué argumento vas a decir, Pelé era muy malo solo porque a vos no te gusta, que ese es un tema que pasó mucho con Messi y Cristiano, que yo no entiendo, porque yo sí lo vi con un poquito más de madurez, porque digamos, para mí Messi es un gigante, pero Cristiano también, y siempre lo voy a defender. Porque Cristiano es uno de esos jugadores que la gente dice, es que Cristiano solo empuja el balón, pero ¿cómo que solo empuja el balón? O sea, vos has visto de verdad un partido de Cristiano Sí, Ronaldo, obvio. porque es que lo que hacía Cristiano Ronaldo, muy poquitos jugadores lo hacen. Él cuando jugaba en el Manchester United, yo me acuerdo, yo madrugaba en esa época de la Premier League, Cristiano. más por el Arsenal que por el Manchester, pero veía también los partidos del Manchester y Cristiano Ronaldo hacía unas jugadas que Messi las hizo, que muchos de los que la gente le pone encima para desvalorizar lo que él hizo, él las hacía. Sí. Y Cristiano es un jugadorazo y listo, no te gusta, está bien. A nosotros los latinos nos gusta más el estilo de juego de Messi, Sí. eso te lo compro. Pero de ahí a decir que Cristiano es malo, pues ¿con qué argumento lo estás diciendo? Y aparte, si te gustan las estadísticas, las rompió todas. Las tiene todas. Todas las La tiene. rompió todas. Entonces, ¿de qué estás hablando? Entonces ya se tienen que pegar. Ah, es que no ganó el mundial. Ah, sí, no ganó el mundial, como un montón más de jugadores. Y hay muchos que ganaron el mundial que la gente ni se acuerda, que ni siquiera sabe quiénes son. Sí, verdad. Por ejemplo, Arbeloa. Arbeloa es un jugador que la gente olvidó saber de Arbeloa porque está dirigiendo Sí. al Real Madrid. Y ganó el mundial. Y nadie se acordaba de Arbeloa. Ahorita que, Arbeloa, el que está dirigiendo al Real Madrid. Y ganó el mundial como Capdevila, que es un jugador español que vino a jugar al Bolívar de La Paz. Sí. Y nadie se acuerda de ese man. Pues, en cambio, Cristiano no ganó el mundial, pero vaya, pregunte en cualquier rincón del mundo a ver si no saben quién es Cristiano Ronaldo. Sí, es verdad. Entonces también esos fenómenos sociales también tienen que marcar algo, no es solo las estadísticas. Porque Maradona, porque es Maradona, por lo que generó en la gente. No es solo Maradona porque ganó el mundial.
Y Messi porque es Messi, por lo que generan la gente, porque la gente no le importa ir a pagar un montón de plata para ir a verlo, porque es Messi. Porque es Messi. Entonces es como también entender eso. Y ahí, parce, ya como para ir finalizando, ¿qué es lo que te ha dejado a vos el ser hincha de fútbol en la vida? Porque uno a través del fútbol entiende muchas cosas de la vida. ¿Qué te ha dejado a vos el fútbol? No, yo que el fútbol es lo que a mí me mueve. O sea, yo, por ejemplo, es una pasión. O sea, a mí me apasiona el fútbol, me apasiona ver fútbol. Con mis primitos desde chiquitos me apasionaba llevarlos a jugar, que jugaran ellos. En la época que jugaba yo me encantaba ir a entrenar, a jugar. Hoy en día mi terapia es ir a jugarme un partido de fútbol. Entonces yo siento que muchas cosas que le pasan a uno, porque la salida, la zona de conformidad es los 90 minutos que era un partido, la hora que yo voy y juego fútbol, entonces eso es mi zona de confort, donde yo me siento bien, donde estoy bien, donde siento que me puedo desenvolver, eso jugando o hablando de fútbol, entonces se volvió eso mi lugar seguro, mi zona de confort, lo que me apasiona, eso me ha dejado el fútbol y espero seguir hablando mucho de fútbol hasta que la vida me lo permita y hasta viejito, si uno llega, ver fútbol hasta que ya uno se vaya pues para el otro lado. Qué chimba, parce, no, me alegra mucho también como entender esa parte de lo que ha generado el fútbol en vos, porque veo que sos de esos apasionados que se metió tanto en el cuento que te pones y buscas y querés que la gente, porque es que aparte de otra cosa, el contenido que vos haces es porque querés que la gente también sienta eso y la gente también vea esa parte bonita del fútbol, que inclusive mucha gente no quiere que eso se vea, mucha gente quiere es que todo el mundo vea lo malo del fútbol Sí. y las peleas y la violencia y todo, pero no quieren ver el resto, que es un montón de cosas súper bonitas que hay a través del fútbol y me gusta mucho pues como que una persona como vos también lo esté ahí moviendo porque digamos en las nuevas generaciones es difícil encontrar a alguien que se apasione tanto. Los peladitos ahora ya ven es un jugador y es porque está de moda, pero si deja de estar de moda ya no les Ya no importa les más. gusta. Entonces es como muy bacano eso, parce, y te quiero agradecer por el espacio, por sacar el rato y venir y hablar de fútbol, que es algo que nos gusta, y también como de tratar de dejar ese mensaje a la gente de que lo vea desde el respeto y con la pasión que vos lo haces. Entonces muchas gracias, parce. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Se habla muy bueno aquí de fútbol y a seguirle dando, a hablar de fútbol, que es lo que nos Muchas gusta. gracias, sí, muchas gracias, parce. ¿Y vos, dónde naciste como hincha? Contanos en los comentarios y hagamos crecer juntos la memoria de la tribuna. Síguenos en nuestras redes sociales y compártelo con tu amigo futbolero. Nos vemos en el próximo partido.